Muchas gracias por su presencia, doctores, autoridades. Vamos a dar inicio a la mesa de trabajo denominada Los retos de la SUNEDU tras la aplicación de la Ley 31520. En primer lugar, invitamos a subir a la mesa de honor a nuestro superintendente, el doctor Manuel Castillo Venegas, y a nuestro consejo directivo de la SUNEDU, doctor Andrés Ramos Salas, doctor Manuel Israel Hernández García y al doctor Miguel Vallejos Flores. Asimismo, por favor, invitamos a la mesa de honor a la doctora Geri Gloria Ramón Ruffner, quien es rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y al doctor en Derecho Público y constitucionalista Gerardo Eto Cruz. Sí. Nos gustaría dedicar un momento para reconocer a nuestras invitadas e invitados de honor. Demos una cordial bienvenida nuevamente a la rectora presente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la doctora Geri Ramón, por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Démosle también una cordial bienvenida al rector de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, el doctor Hugo Rojas Flores. Muy buenos días, doctor. De la misma manera, damos un saludo al señor rector de la Universidad Nacional de Piura, el rector Basantos Leandro Montaño Roalca. Muy buenos días, doctor. Continuando, también hay que darle una grata bienvenida al señor rector Milton Honorio Muñoz Berrocal, el cual es rector de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Continuando, saludamos al señor Armando César Díaz Valladares, el cual es rector de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. También recibimos con fuertes aplausos al señor Javier Lozano Marreros, el cual es rector de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman. Recibimos también a la señora rectora de la Universidad Nacional del Callao, a la doctora Arcelia Olga Rojas Salazar de Ortega. Recibimos también al señor rector Ángel Claudio Núñez Mesa, el cual es rector de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Recibimos también al rector de la Universidad Nacional de Cajamarca, al doctor Segundo Berardo Escalante Sumaeta. Muy buenos días, doctor. Recibimos también al señor Guillermo Augusto Bocángel Weidert, el cual es rector de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Recibimos también con fuertes aplausos al señor Paulino Machaca Ari, el cual es rector de la Universidad Nacional del Altiplano. De la misma manera recibimos al señor Daniel Amílcar Pinto Pagaza, el cual es rector de la Universidad Nacional Micaela Bastías de Apurímac. Recibimos también al señor Edgardo Félix Palomino Torres, el cual es rector de la Universidad Nacional de Huancavelica. Recibimos también a la doctora Lida Violeta Asensios Trujillo, el cual es rectora de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Recibimos también a la doctora Eleazar Crucinta Ugarte, la cual es rectora de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Coco. Buenos días. Recibimos al doctor Américo Guevara Pérez, el cual es rector de la Universidad Nacional Agraria de La Molina.
Recibimos al señor rector Carlos Antonio Reyes Pareja, de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Recibimos al doctor Antonio Gerí Chávez, el cual es rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Recibimos también al doctor Aquilino Mesías García Bautista, el cual es rector de la Universidad Nacional de San Martín. Buenos días, doctor. Recibimos también al señor Anselmo Magallanes Carrillo, el cual es rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. También recibimos al doctor Hernando Hugo Dueñas Linares, el cual es rector de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Recibimos también al doctor Rodil Tello Espinosa, el cual es rector de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Continuando, recibimos con fuertes aplausos al señor José de la Rosa Cruz Martínez, el cual es rector de la Universidad Nacional de Tumbes. Recibimos también al señor Amador Godofredo Vilcatoma Sánchez, el cual es rector de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Buenos días, doctor. Recibimos también a la doctora Rosario América Odar, la cual es rectora de la Universidad Nacional del Santa. Recibimos también con fuertes aplausos a la doctora Cristina Asunción Alzamora Rivero, la cual es rectora de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Buenos días. También recibimos con fuertes aplausos a los representantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Sean muy bienvenidos todos. Sí, también le queremos dar una grata bienvenida al doctor José de la Rosa Cruz Martínez, Universidad Nacional de Tumbes, y al doctor Edgardo Leoncio Braúl Gomero, de la Universidad Nacional de Ucayali. Muchas gracias por su presencia. Asimismo, agradecer la presencia de representantes de la Universidad Nacional de Trujillo y de la Universidad Nacional de Ingeniería. Muchas gracias por su presencia. Estamos muy complacidos de que estén acá. Siguiendo con el programa, agradecer la presencia y agradeciendo la presencia de todos ustedes, resaltamos ese compromiso que tienen con la educación superior universitaria pública de nuestro país. A continuación, vamos a proceder con las palabras de nuestro superintendente, el doctor Manuel Castillo Venegas. Ante todo, buenos días, señores miembros del Consejo Directivo, señora doctora rectora de la Universidad Nacional de San Marcos, la doctora Ramón Gerí, señores rectores, rectoras, vicerrectores de las diferentes casas superiores de estudios nacionales, señores representantes también de estas casas superiores de estudios. Quiero comenzar diciendo lo siguiente. Hoy día 13 de abril, hoy 13 de abril del 2023, se marca un hito histórico para la educación superior universitaria. ¿Por qué le digo hito histórico? Porque estamos de retorno a esta su casa, la casa de todas las universidades. Ayer hemos tenido una plenaria con 42 representaciones de las universidades privadas y también les indicaba que era día histórico y nos indicaban también que estaban retornando a esta su casa, SUNEDU, después de 8, 9 años
que prácticamente no habían participado de ninguna actividad de gestión, de ninguna actividad académica y ninguna vinculación con las universidades y SUNEDU. Eso definitivamente va a cambiar. Es por eso que reitero que estamos en un día histórico. El punto de partida para que se replantee todo esto fue el 21 de julio del año 2022 también, en que se promulga, se publica la ley 31.520, que es un apéndice, una modificación de la ley universitaria publicada en el 2014. Y fíjense en la línea de tiempo, ¿no? La ley universitaria del 2014, en apariencia, dejaba fuera de carrera las prerrogativas que todas las universidades tenían y contempladas en el artículo 18 de la Constitución Política del Estado de 1993. ¿Por qué en apariencia? En apariencia porque una norma jurídica de menor jerarquía no puede dejar de carrera a un artículo de nivel constitucional en aplicación al artículo 51 de la Constitución que establece o recoge la jerarquía normativa. La Constitución está por encima de toda la normatividad y consecuentemente la suprema norma que todos debemos respeto. En esa línea de trabajo, en esa línea de acción, los efectos de la 31.520 se dan a partir del día siguiente de su publicación. En este caso, 21 de julio del año 2022. Pero, ¿qué de novedoso nos trae esa ley que nos interesa, en este caso, para los efectos de este cónclave de rectores de universidades nacionales? Son dos temas. El tema de la autonomía, que vuelvo a repetir, nunca estuvo de lado, nunca se dejó de lado el artículo 18 y las prerrogativas que tiene cada universidad en autodeterminarse, su autonomía administrativa, su autonomía de gestión, su autonomía económica, eso nunca ha estado en tela de juicio, ¿cierto? Entonces, esa autonomía definitivamente es reconfirmada por la ley 31.520. Y es más, hubieron escaramuzas legales interpretativas que incluso un juez supernumerario, y un juez supernumerario es un juez suplente, puesto a dedo, ¿no? Quiso poner en cuestionamiento una ley. Fíjense el atrevimiento, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional, que es el intérprete supremo y el gendarme de toda la normatividad constitucional y general, dijo, un momentito, la 31.520, ¿cierto?, es constitucional. Y es por eso que todos estamos acá. En consecuencia, señores rectores, la universidad peruana, las universidades son autónomas. Pero hay que adicionar algo ahí, ¿no? La autonomía, como cualquier derecho también fundamental, no es ilimitado, no es irrestricto, tiene sus límites. ¿Y cuáles son los límites? El marco jurídico. ¿Y cuál es el marco jurídico? El marco jurídico constitucional, o sea, los 206 artículos que contempla nuestra Constitución del 93,
y el marco jurídico ordinario, la ley universitaria, los estatutos de cada universidad, los reglamentos internos y las normas generales conexas. Dentro de ese margen es que todos en la universidad y en el sistema universitario nos debemos desarrollar, nos debemos desenvolver sin salirnos de ese marco. Porque si nos saliéramos de ese marco, automáticamente el Estado, representado por SUNEDU en este caso, va a observar, ¿cierto? Bien, el segundo tema que trae la 31.520 aplicable a este cónclave de rectores es SUNEDU, ¿cierto? SUNEDU, con la creación del 2014 de la ley universitaria, tenía pantalones cortos, o sea, tenía como vinculante, estaba con ese cordón umbilical con el Ministerio de Educación. Éramos un hijito del Ministerio de Educación, ¿cierto? Para presupuesto, SUNEDU tenía que ir al Ministerio de Educación. Igual que las universidades, para presupuesto, Ministerio de Educación. Ahora es diferente, ¿no? Se tiene pliego presupuestal aparte, ¿sí? Entonces, la 31.520 dice, oiga, SUNEDU, usted a partir de la entrada en vigencia de la ley 31.520, le pongo los pantalones largos. Y al ponerle los pantalones largos, ¿cierto?, le da autonomía y la convierte en una persona jurídica de derecho público interno. No es que, como se decía, SUNEDU ha quedado desubicada. No, rectores, SUNEDU no ha quedado desubicada. A SUNEDU se le da un anclaje prevalente, preferencial a lo que tenía anteriormente. Y nosotros, los abogados y en el entendimiento de ustedes también que manejan normas jurídicas, así lo entendemos, así lo conocemos, ¿cierto? Entonces, incluso dice la ley 31.520, SUNEDU tiene pliego presupuestal aparte, ¿ok? Entonces, ese cambio de estructura, ese cambio en la esencia de SUNEDU ha hecho que el Consejo Directivo tome un acuerdo que es determinante. ¿Y en qué consiste el acuerdo? Que tenemos que tener un espacio, una temporalidad para adecuarnos a esa nueva situación jurídica en la que se encuentra SUNEDU, como un ente autónomo, como una persona jurídica de derecho público interno. Y consecuentemente, la normativa que regía SUNEDU tiene que evaluarse, tiene que adecuarse. Tenemos que diseñar otra estructura, otra normativa, y ahí está el acuerdo de Consejo Directivo, ¿cierto?, que establece que SUNEDU debe adecuarse con una nueva normativa y consecuentemente ver el tema de reestructuración de todo lo que tenga que hacerse. ¿Ok? En esa línea de trabajo estamos. Hay dos cosas que también tenemos que resaltar acá. ¿Cómo se veía SUNEDU anteriormente? ¿Cómo ustedes, cómo nosotros, cómo el común de las universidades veía SUNEDU? Una cápsula que para poder conversar con el superintendente se tenía que sacar cita con un año de anticipación, como decía un rector. Y llegado ese año, tampoco lo recibían. Otro año más, y al final nunca lo recibían.
esa cara definitivamente tiene que cambiar. SUNEDU se veía como el gendarme, el policía, el coactivo, la entidad persecutoria. Si no te portas bien, te mando supervisión. Y si te sigues portando mal, te mando fiscalización. Y si te sigues portando mal, te sanciono. ¿Cierto? Y eso se puede ver reflejado, señores rectores, el tema sancionatorio, coactivo, persecutorio, en los 126 millones de multas como consecuencia de supervisiones y fiscalizaciones. Eso definitivamente tiene que cambiar. Tiene que cambiar. SUNEDU pasa a ser de un Estado persecutorio, gendarme, policíaco, sancionador, a un Estado donde vamos a brindar todo el apoyo a los rectores, a la universidad pública y también a la universidad privada. El acompañamiento, una SUNEDU que acompaña a sus rectores en cada una de sus problemáticas que ustedes nos propongan. Una SUNEDU que no deja solo a los rectores, una SUNEDU que premia la labor investigatoria, investigativa, de investigación que realizan en las universidades. Hemos visto nosotros que en estos últimos años SUNEDU ha premiado a algún profesor, a alguna universidad por algún trabajo de investigación que ha realizado. No. Eso tenemos que resaltarlo, el acompañamiento. Vamos a fortalecer, ayudar a ustedes a fortalecer el tema de investigación, el tema de la responsabilidad social. Recuerden que nosotros somos la academia, la materia pensante de la sociedad y tenemos que dar argumentos sólidos, académicos, consistentes a los problemas que se generan en nuestra sociedad. Esa es la universidad. Y no van a estar solos, vamos a estar juntos. Juntos en ese acompañamiento. Las condiciones básicas de calidad en el tema educativo tienen que seguir. No podemos bajar la guardia. Tenemos que repotenciar. Nosotros tenemos un compromiso no solamente con nosotros mismos, sino con la historia de la educación superior universitaria. Y es por eso que el suscrito está acá. Y es por eso que los colegas consejeros estamos acá, porque tenemos un compromiso moral para que las cosas se solucionen. En esa medida, señores rectores, las puertas de SUNEDU, las puertas de la superintendencia y las puertas del consejo directivo siempre estarán abiertas para los acompañamientos, para la solución de los problemas que así ustedes nos pongan de conocimiento. Y hay una cosa interesante que finalmente les voy a comentar, el tema de presupuesto. De repente las universidades privadas no lo tienen, no es relevante, pero la universidad pública sí es relevante. Y repasando el texto constitucional, así como hemos repasado el artículo 18, que establece la autonomía universitaria, hay otro artículo que es aplicable a nosotros, que es el artículo 16. ¿Y qué regula el artículo 16? La política educativa. Es primigenia para el Estado. Y SUNEDU es Estado.
Y en esa línea de acción va a venir el acompañamiento. Hay que recordar que la última parte del artículo 16 de la Constitución Política más o menos establece lo siguiente, que el Estado, ¿cierto?, considera que la educación es un derecho, pero tiene que venir con el acompañamiento, ¿qué?, económico, y expresamente establece la última parte de este artículo, el último párrafo de este artículo, que está en la obligación el Estado de asignar para la educación no menos del 6% del PBI. ¿Lo está cumpliendo? No menos del 6% del PBI. Eso tenemos que reivindicar para las universidades, para invertirlo no solamente en infraestructura, sino principalmente en temas de investigación y de proyección social. Por favor, rectores, este es el primer encuentro que tenemos, ¿cierto? Hemos mantenido una especie de vacacia mutis mutanti, como decimos los abogados, de silencio durante estos 35 días, y es la primera vez que salgo a hablar en público, ¿cierto? Y a partir de la fecha estaremos presentes codo a codo, hombro a hombro, con todos y cada uno de los rectores de las universidades públicas y privadas. Finalmente, los hemos convocado para eso. Estamos en un proceso de adecuación y queremos escucharlos. No queremos hacer una adecuación unilateral. Nosotros estamos en una avenida de doble vía. Nosotros te ayudamos y ustedes nos ayudan a hacer que SUNEDU, que el sistema universitario camine. Nada de teléfonos malogrados, nada de cerrada de puertas. E incluso he dispuesto que el secretario general, a través de administración, organice una sala VIP para que cuando ustedes llegan se sientan como en su casa. Y como decía el consejero Israel Hernández, a partir de la fecha, señores rectores, SUNEDU se constituye en la casa de todas las universidades, públicas y privadas. Y aquí tienen a su consejo directivo y a su superintendente para que los reciba, los escuche, los atienda y les haga el acompañamiento correspondiente. En ese camino estamos. Así que este trabajo, este primer encuentro no se va a agotar en 2 horas o 3 horas. Seguimos en coordinación cada vez que ustedes lo soliciten. Bienvenidos, rectores, a la casa de todas las universidades. Gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias por sus palabras, doctor Castillo. Desde la promulgación de la Ley 31520 existen nuevos retos, los cuales sabemos que solo podrán ser superados a través del diálogo y trabajo conjunto. Por eso ustedes están presentes, doctores rectores. Es por ello que invitamos a la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctora Geri Ramón Ruffner. Muchas gracias. Doctor Manuel Castillo Venegas, superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU. Doctor Manuel Hernández, doctor Miguel Vallejos, doctor Andrés Ramos, miembros del Consejo Directivo de SUNEDU. Queridas rectoras, doctora Lida Ascensios, doctora Arcelia, doctora Cristina, doctora América, y queridos rectores. En primer lugar, hay que agradecer a Dios por permitirnos hoy día estar mirándonos la cara, frente a frente, porque es una bendición divina después de 2 años de COVID y después de un año de crisis política, social y económica, en la que nosotros como universidad tenemos que tomar el liderazgo
para delinear las políticas de Estado. Hablo hoy en representación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América, que vamos a cumplir 472 años en la historia del Perú. San Marcos, desde que se fundó, fue partícipe en todos los actos del país hasta constituir la nueva república. Y fueron los sanmarquinos los que estuvieron en el grito de la independencia, en instalar la asamblea constituyente y hasta ceder la casa que teníamos para el claustro universitario, que es el Congreso. Su desprendimiento, su cumplimiento con la responsabilidad social y también con una sociedad visionaria del desarrollo del país, siempre quiso ser aportante. Y en este rol que me toca a mí, como rectora, como la primera mujer rectora elegida en 470 años de historia del Perú, no podía quedarme atrás. Y orgullosa porque también hay 4 mujeres rectoras, como un hito histórico que en el año del Bicentenario se concretó. Pido un fuerte aplauso. Mujeres valerosas, mujeres que no escatiman en el tiempo, al igual que mis colegas rectores que me han acompañado en esta lucha. Esta lucha de la autonomía que la inicié en agosto del año 2021, sin pensar, sin soñar lo que se venía, simplemente a ver las limitaciones que tenía la universidad pública. Al encontrarnos con un AIR cerrado, sin plazas de docentes nombrados ni promocionados, y debo reconocer acá la valentía de la doctora Lida, que fue mi primera aliada dentro de esta lucha. ¿Por qué fue mi primera aliada? Al ser elegida rectora, nos dimos cuenta de que no había, desde el año 2018, se había perdido la autonomía universitaria. No había promociones, no había plazas, y las plazas se han ido perdiendo año a año, considerando que en el Estado solamente se mantienen por 2 años las plazas vigentes. Por lo tanto, las universidades públicas se encontraron deficitarias con la parte académica, con sus docentes, y la parte administrativa. 2 hechos trascendentes. Al encontrarme con la doctora Lida y analizar la problemática, también convocamos al doctor Américo, a quien debo reconocer también sus méritos, a cada uno de los otros miembros, al doctor Paulino, al doctor César y a muchos otros rectores para hacer un trabajo de equipo. Es cierto que en el camino surgen cosas de la vida, pero creo que hoy, después de todo lo que ha pasado, después de haber logrado la autonomía universitaria, porque hay que considerar por qué buscamos la autonomía, qué conseguimos con la autonomía. Las universidades no podían crear escuelas, no podían crear facultades, tenían que pasar por SUNEDU, y si no estaban de acuerdo no salían esas maestrías y no salían esas escuelas. Y todo estaba paralizado. Frente a todos estos hechos, nosotros con la doctora Lida en un comienzo emprendimos una lucha por la autonomía. Primero, consiguiendo la ley 31.349, que le da la potestad a todas las universidades públicas, a todas sin excepción, hablo de todas las públicas, de las 52 públicas, de nombrar a sus docentes, de promocionar a sus docentes, y eso fue un hecho histórico, la cual se concretó el 31 de diciembre del 2021. A la fecha, no ha habido promociones, no ha habido nombramientos y se paralizó. Y seguimos en esa lucha. También empezamos con una fuerza tenaz a conseguir esta ley de la autonomía, que en la 7ª vez fue la vencida. Porque hay que recordar cómo se consigue la autonomía. La autonomía no se consigue por arte de magia. A la 7ª vez, después que el gobierno
el presidente Castillo lo había devuelto al Congreso, observada, vuelta a votar, vuelta observada, vuelta a votar, a la 7ª vez logramos los 74 votos para aprobar la autonomía universitaria. Una autonomía que hoy día es cierto que todavía está en un proceso, porque hay que entenderlo así, hasta que el año 2014 salgamos con un presupuesto directamente a los titulares del pliego, también que nosotros directamente podamos gestionar en el Ministerio de Economía y Finanzas todo lo que queremos y hacer nuestro proyecto de inversión. En esa línea de ideas es que sale la ley 31.520, como ya lo dijo el doctor Castillo, un 21 de julio, y en la que indica en un artículo que se debe llevar a cabo un proceso de elección de los miembros representantes de las universidades públicas y poniéndole a San Marcos en la cabeza. Y esto debe ser muy claro, yo no lo busqué, yo no pedí que sea San Marcos la que convoque, es la historia la que le pone en la cabeza, porque los seres humanos pasamos, pero las instituciones quedan para perennizarse. Las personas somos temporales y el poder también es temporal. Y en esa línea de ideas es que yo no hice más que cumplir el mandato de la ley, considerando los 3 poderes del Estado. El Ejecutivo, el Legislativo, que está para normar, y el Poder Judicial. Hemos visto tantas cosas, pero aún así, hasta tener la amenaza el mismo día de las elecciones de no llevar a cabo este proceso electoral, con una carta notarial, con la presencia de los miembros de SUNEDU a la casona de San Marcos para impedir dicha elección. Posiblemente, si yo hubiera tenido miedo, me hubiera retractado. Pero hay que entender algo muy importante. Todos los intelectos que estamos acá, que estamos ya en una etapa, cerrando nuestra etapa de la vida, posiblemente algunos la última etapa de su vida, porque es la masa intelectual más potente, el más alto nivel de la academia. No me asustó. Y como lo repetiré 20.000 veces, no me asusta. Ya no me asusta nada, ni la muerte. ¿Y por qué no me asusta ni la muerte? Porque a todos nos va a llevar. Pero ojo, si no me asusta ni la muerte más que los designios de Dios, creo que a cada uno de ustedes Dios nos ha puesto en este camino para cumplir un rol fundamental en la educación del país. No hablo de una educación para beneficio personal. No busco intereses personales. No estoy en la política. Tengo una política institucional, sí, como todos los rectores que están acá, pero es institucional. Y mi política es pelear por la educación hasta quemar el último cartucho. Y llevé a cabo este proceso electoral contra viento y marea. Claro que también he sido denunciada, tengo como 11 procesos entre penales y civiles, porque hay gente a la que le sobra el tiempo y que quiere hacer denuncias. Pero tampoco me asusta, porque para eso somos funcionarios públicos que estamos dispuestos a aceptar todo lo que venga y a enfrentar también esos retos, aún a costa de la familia, porque muchos no entienden que cuando tocan la dignidad de una persona, no la tocan directamente, tocan a toda la carga que viene atrás, a mis hijos, a mi familia, a mi entorno social. Pero gracias a Dios, yo debo dar gracias a Dios que yo me han entendido por qué esta lucha. Y yo debo sentirme orgullosa de haber llevado a cabo este proceso, señores miembros de SUNEDU, que fue un acto democrático en la que yo no puse candidatos, fueron las universidades que trajeron sus candidatos. Yo simplemente instalé la mesa para la votación, me senté a un costado como una rectora más, se nombró un comité electoral propuesto por los rectores y así en esas circunstancias se llevó el proceso electoral. Claro que hoy día
estamos viviendo, como dice, un despertar. Una nueva SUNEDU, autónoma, y en la que nosotros pedimos, señor superintendente, no más persecución. El acompañamiento a todas las universidades públicas, y que también SUNEDU pida presupuesto para el licenciamiento, para levantar todas esas observaciones, porque nada se hace sin plata. Nosotros somos del Estado y el Estado tiene que proveernos el dinero. Y hemos visto cómo SUNEDU, como yo le dije, disculpen, voy a hablar de ese término tan duro, la sicaria de las universidades públicas, y no sé si de las privadas, porque no me atañe las privadas. Yo no estoy defendiendo, señor superintendente, a las universidades que son cáscara de huevo o de tecnopor. Yo defiendo la educación pública, la educación de toda la sociedad, del pueblo que más necesita, de aquellos que trasnochan día a día para obtener un título, para ser mejores y para cambiar también el país. Y en esa línea de trabajo, yo debo sentirme tan feliz, agradeciendo minuto a minuto a Dios, porque ayer, señor superintendente, salió la sentencia de la Corte Superior en la que declara infundada la demanda de SUNEDU. Esta lucha, que ha durado año y 8 meses, la estamos celebrando hoy día. Aún discrepando, porque nadie va a entender, yo no voy a entender que todos van a tener las mismas ideas que yo, eso sería un absurdo. Vivimos en una sociedad en democracia, pero las discrepancias deben venir alturadas. Y debemos también buscar la unidad, como en una familia, porque las universidades públicas somos públicas, las privadas no nos van a defender. ¿Nos van a utilizar? Posiblemente sí, para sus fines, para sus objetivos. Pero no para decirnos, ¿sabes qué? Te voy a transferir mis ganancias, mis utilidades. Eso no va a ocurrir. Qué bueno sería que eso ocurriera. Pero miren, en esta lucha larga y ardua que yo, mis colegas rectoras y mis colegas rectores hemos asumido, hemos visto una campaña tan dura de las privadas. No había un día que no aparecía en la República un titular con mi foto. Claro que debo agradecer también, debo agradecer, señores miembros. ¿Por qué? Porque me hice más famosa que Magali Medina. Porque estoy en el rating como rectora, pero no por ser modelo, no por tener belleza, sino por tener fuerza y coraje. Y eso es lo que nos compete ahora a las mujeres. Y siempre le diré, las mujeres hemos cambiado tanto, tanto, que hoy nada nos para. Y seguiremos peleando, y seguiremos luchando, y tendremos como aliados a los hombres. Ellos serán nuestros aliados. Pero las mujeres tenemos que empezar a entender que vamos a liderar los cambios del país, los cambios de esta sociedad, los cambios que queremos hacer para tener un país justo, equitativo, democrático, donde no juegue la utilización de la gente más humilde. Eso no queremos las mujeres. Creo que el mundo va cambiando, la historia va cambiando. Y yo sí debo llamar a la reflexión a todos los rectores. Hoy podemos crear las escuelas, las facultades, y yo podría sentirme satisfecha porque ya tengo mi ROF incluso aprobado por la PCM. No acepté a Minedu, no la acepté, y no porque no quise, sino porque no todas las universidades tienen la misma estructura orgánica, sea por la zona, por la región o por la Constitución. Porque no se puede comparar una universidad de 470 años a otra universidad. Es como que yo comparara a un anciano con un bebé. Claro, se pueden comparar porque ambos terminamos gateando,
pero en estructura orgánica no estamos en esa línea. Y entonces es el momento de que nosotros como universidades públicas estemos juntos. Y sí, y seamos valientes también. Como yo siempre le he dicho, si alguien tiene que decirme, que me diga así, no me voy a molestar. Como no me molesto, he aprendido a no molestarme porque el tiempo me gana, si pierdo en molestarme, en tener resentimientos y en estas peleas absurdas que nos llevan cada día a separarnos como universidad pública en lugar de unirnos. Por eso es que yo le pido así, colegas, somos el intelecto, el ejemplo de una universidad, de cada una de las universidades, donde yo tengo que hablar de democracia, de pluralidad, de comportamiento ético, de transparencia en todos mis actos. ¿Cómo exijo a la juventud cosas que no se hacen? Y debo terminar, señor superintendente, diciendo algo muy importante. Se ha dicho que siempre las universidades públicas, a través de la SUNEDU, inquisidora, lograba hacer investigación. Nada más falso. ¿Por qué se llega a tener investigación? Por las competencias que hay para las promociones, para el nombramiento de los docentes. Yo puedo hablar por mi universidad. Nadie que no haya escrito un artículo puede promocionarse asociado. Nadie que no tenga un artículo o varios artículos puede llegar a ser principal. Hoy estamos en San Marcos con las promociones y se están quedando las plazas vacantes porque no cumplen los requisitos. Porque la calidad está ahí inmersa en cada universidad, en cada exigencia que se pone para medir la calidad académica y la calidad de docente que tenemos. Creo que esto es importante verlo desde varios ángulos, desde varios puntos de vista. Y reitero, señor superintendente y señores miembros de la Comisión de SUNEDU, nosotros pedimos encarecidamente que revise cada sanción a las universidades y que tenga en cuenta que esta plata que nos está cobrando SUNEDU es la misma plata que el Tesoro nos da. Y entonces, si me están quitando parte de mi presupuesto, ¿qué va a pasar? Eso tiene que evaluarse. El Estado no puede comerse al Estado. SUNEDU es una institución pública. Y entonces, ¿cómo en lugar de darme un soporte, me come? Es como un cocodrilo se come a otro cocodrilo. Eso no existe en la teoría, salvo que sea un cocodrilo chiquito, pues, su hijo, ¿no? Pero nosotros no estamos en ese nivel. Y le quiero pedir eso encarecidamente, porque con ese acompañamiento que SUNEDU hoy nos debe dar, con esa apertura abierta que nos debe brindar, nosotros tenemos el compromiso de trabajar aportando a SUNEDU, aportando de donde nos encontremos, siendo también comprometidos con esta educación por la cual hemos peleado año y 8 meses. Gracias, colegas, gracias por estar acá compartiendo este momento histórico. Es histórico, es trascendental, aunque muchos no lo quieran ver, pero esto es histórico. Esto es algo que nadie se imaginaba. Desde 1918, después del grito de Córdoba sobre la autonomía, luego la Universidad del Cusco, luego San Marcos, la defensa se da. Y no pedimos una autonomía para manejar los presupuestos como nos da la gana. Nos da la autonomía para hacer un manejo justo, prudente, con responsabilidad social. Y para que las universidades también, señor superintendente, hoy día puedan salir con toda la libertad con esta ley de las filiales a nivel nacional. Y el compromiso debe estar ahí, que las universidades no pueden quedarse encerradas en 4 paredes, ni los rectores somos los cuadros de adorno, que tenemos que caminar paso a paso, día a día, para hacer la inclusión social de todo el país. Y para que más adelante también esta juventud no juzgue quienes pasaron por su universidad. Así que, colegas, mi abrazo fraterno, mi saludo emocionado
No lloro porque ya no hay lágrimas, porque yo debería llorar de emoción por verles a ustedes. Pero como también las lágrimas artificiales cuestan, siempre le he dicho, están $50, entonces me abstengo de llorar, señor superintendente. Pero la emoción me embarga y quiero compartirle y transmitirle este humilde pensamiento. Dios no nos pone para servirnos, sino para servir a la sociedad y para servir a todo aquel que necesite que le extendamos la mano. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la doctora Ramón por sus palabras y aprovechamos para recibir con fuertes aplausos al doctor Carlos Reyes Pareja, el cual es rector de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. De la misma manera, recibimos con fuertes aplausos al señor rector Milton Muñoz Berrocal, el cual es rector de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Muy buenos días, doctor. Bien, ahora agradeceremos a los miembros del Consejo Directivo y a la Superintendencia tomar, por favor, asiento en la primera fila del auditorio para continuar con el programa del evento. Sí, acá está. Uno de los objetivos de las universidades es contribuir al desarrollo social y económico del país. Ello mediante la mejora en las competencias de sus estudiantes y docentes. En ese sentido, queremos fomentar un espacio de intercambio de ideas, invitando al atril al doctor Eto. El doctor Gerardo Eto Cruz cuenta con grado de doctor en Derecho Público por la Universidad de Santiago de Compostela de España y con más de 36 años de experiencia como docente en diferentes universidades de nuestro país. Él nos va a exponer sobre las oportunidades de mejora del sistema universitario peruano. Adelante, doctor Eto. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que se nos ha hecho, en especial al superintendente, doctor Manuel Castillo Venegas, y me dirijo a los ilustres miembros de este Consejo Directivo, doctores Andrés Román Salas, Manuel Israel Hernández García. No me quite los papeles, por favor. El doctor Manuel Israel, el doctor Miguel Ángel Vallejo Flores, falta un solo rector que es nuestro amigo ex magistrado del Tribunal Constitucional, pero me dirijo efectivamente también a nuestra querida rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estoy tomando nota, 472 años de emblemática presencia de América Latina. También a nuestra querida amiga, la doctora Lida Violeta Asensios Trujillo, y a ustedes, ilustres y magníficos rectores, expresión con la que se califica así en el mundo ibérico. Quiero que me permitan a los ilustres rectores, vicerrectores y representantes de nuestras universidades nacionales permitir un breve introito de reflexión antes de entrar en la materia que nos convoca esta charla.
Ayer formulaba una pregunta que yo le decía que es la pregunta para la perplejidad, y es la siguiente, y es la que todos deberíamos formularnos, no solamente en este cónclave de esta casa que es de toda la inteligencia del Perú a través de las universidades, sino que todas las universidades del planeta Tierra deben formularse. Y la interrogante que aquí apuntaba es, ¿cuál es el rol de las universidades en estos tiempos de la posmodernidad? Posmodernidad es una expresión que calificó en algún momento un filósofo llamado Jean-François Lyotard. Yo siempre le digo a mis alumnos, libro que hay que leer antes de morir. Jean-François Lyotard publicó en la década de los 70 un celebérrimo libro que se llama La condición posmoderna. Él en síntesis planteaba o sintetizó la idea de que la posmodernidad viene a ser una crítica a la modernidad y que la modernidad, ilustres rectores, se ha venido sustentando en grandes metarrelatos. Este filósofo criticaba que los metarrelatos constituirían profecías no cumplidas. Él enumera 4 que forman parte de la concepción omnicomprensiva y totalizadora de entender la existencia humana en este reino de este mundo. El cristianismo, el iluminismo, el liberalismo y el socialismo. Ni hablar del cristianismo, hace poquito hemos pasado la reflexión espiritual de Jesús crucificado. Esa leyenda, ese mito o ese Jesús histórico que nace de un pesebre y que a la postre habría de ser sacrificado para redimir los pecados de todos nosotros que somos costra fermentada de pecado y que de todas maneras estamos en ese tránsito de afirmar esa lección que dio Jesús. La concepción del iluminismo, que pretende entender la realidad a partir de la diosa razón, lucubrar, pergeñar y entender, y a partir de ahí, cognitivamente, tratar de dar explicaciones de lo que acontece en este mundo. El liberalismo, que predica la felicidad individual a través del proyecto de cada uno y que se incorpora toda esa concepción del capital, del trabajo. Y el socialismo, que predica la felicidad colectiva y que en la realidad se desmoronó todo ese socialismo real, y Francis Fukuyama en El fin de la historia dijo que eso había fenecido. Todo esto que Lyotard reflexiona ha sostenido pues que han sido los grandes metarrelatos como paradigmas. Yo ayer también colocaba en ese vértice de reflexión a otro gran filósofo de origen judío que se llama Isaías Berlin. Isaías Berlin tiene un libro maravilloso que es bueno revisarlo, El erizo y la zorra. En ese libro, él rescata unas palabras de un poeta griego. Yo, en la época de la pandemia, terminé leyendo los 2 tomos, versión de la UNAM, de Heródoto, sus 2 tomos de historia, y ahí vi que existía este poeta. Pero este filósofo que le puso el título de parte de este poema, dice este poema, sí, y entre comillas, muchas cosas sabe el zorro, mas el erizo sabe una, pero grande. Eso ha llevado a, por ejemplo, en el prólogo que hace Mario Vargas Llosa, a señalar que la condición humana, muchos somos zorritos. Él, Mario Vargas Llosa, se ubica como zorrito. Shakespeare sería zorrito, porque somos de heterodoxas lecturas. En cambio, Aristóteles, Sócrates, Platón, todos ellos son erizos,
que tienen una verdad inconmensurable y van como una caterpillar a tiro seguro. Y así hay personalidades que tienen esas concepciones. Explicaba esto Berlin porque el zorrito viene a ser, digamos, el que asume la posmodernidad, porque tiene lecturas heterodoxas o visiones heterodoxas o picotea heterodoxas cosas en el bosque de la vida. En consecuencia, la posmodernidad ha venido criticando estos paradigmas y replantea nuevos paradigmas. Primer punto. Segundo punto, hay un trabajo que es bueno que todos los profesores del conocimiento científico que somos nosotros revisemos a Thomas Kuhn. Este profesor vienés publicó en los años 60 otro célebre libro, digo célebre en el mundo de la filosofía, de la epistemología, que se llama La estructura de la revolución científica. Thomas Kuhn replantea el concepto paradigma. Paradigma viene del griego para, que es modelo, y de ahí más seguir. O sea, el paradigma se nos presenta como un modelo, una cartografía de ruta que cada miembro de una comunidad científica debe seguir. El paradigma identifica a los científicos de una comunidad, científicos en el área de todas las vertientes disciplinarias. Paradigma también podría ser para el mundo de los jueces o de los abogados. Entonces, ese paradigma es una cartografía de ruta, un modelo a seguir. Él en este libro dice que las ciencias ubícanse en dos escenarios, en épocas normales y en épocas críticas o anormales. En épocas normales, el paradigma que se plantea, la solución que se plantea para tal enfermedad, existe el paradigma de este tipo de diagnóstico y de curación. En la estructura de las arquitecturas, de las ingenierías, de la psicología, en todas las disciplinas. Pero luego ocurre que empieza a no ser eficiente ese paradigma. Y el científico empieza a criticar, se cartea de repente con otro célebre académico y él dice, sí, efectivamente ya no está funcionando. Y empieza en los corrillos a ponerse en evidencia que ese paradigma entra en crisis. Cuando entra en crisis un paradigma, él dice que se está generando una crisis de la revolución y se genera un tránsito del paradigma que empieza a decaer y el surgimiento de un nuevo paradigma que superaría al anterior. Eso, queridos y honorables y magníficos rectores, está ocurriendo hoy en el planeta Tierra. ¿Acaso el tema de la pandemia ha desencadenado un invernadero, pero que se está generando reflexiones profundas en la reestructuración del orden político y todo lo que acontece en este planeta? Porque estamos viviendo una cuarta revolución industrial que ha desencadenado nuevos paradigmas, y los sintetizo ya, como es la sociedad del conocimiento y la sociedad de información a través de la era de la internet, la era digital y la era en donde ya no es necesario mucha presencialidad, aún en momentos ya de épocas normales sin pandemia. En ese contexto, pues, es necesario volver a nuestro aspecto. En estos momentos, las universidades, con los paradigmas que se viene gestando, que es la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento y lo inexorable que ya está instalado en el marco de la cuarta revolución industrial, que es la inteligencia artificial, ¿cuál es el rol? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los objetivos? Pues se los sintetizo. Sigue y seguirá a per seculum seculorum, o sea, hasta la eternidad, desde el mundo gótico en que se crearon las universidades a partir del pensamiento cristiano hasta la actualidad, seguir formando, creando
la inteligencia académica en los alumnos que van a ser a la postre los profesionales que van a servir a la sociedad, al país y a este mundo, de este planeta, en sus especialidades. Y todo ello supone una serie de estrategias que ya son lo que acontece en este campo de las universidades. Esto es bueno tenerlo presente cuando empiecen ustedes a conversar y a discutir los escenarios que viene a enfrentar la universidad público-privada en nuestra patria. Y en este contexto viene para nosotros a colación el tema de la autonomía universitaria. Tanto nuestro superintendente como nuestra doctora Yeri Gloria Ramos ya han aludido ambos al Grito de Córdoba, 1918. Hace poco se celebró el centenario del Grito de Córdoba. Entonces, el tema de la autonomía universitaria es un concepto que tiene muchos matices y que puede generar también una reacción urticante cuando se politiza, pero ella en sí es también de naturaleza política. Los antecedentes del tema de la autonomía universitaria estuvo regulada en la vieja ley, la 23733. Esta ley, ilustres rectores, rigió por 31 años. Al entrar en vigencia la Constitución de 1993, en el artículo 18 se rescata siempre la autonomía y sobre la base de ello se expide un decreto legislativo que ayer aludía a las universidades privadas, que era el 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, que es lo que no nos interesa en estos momentos. Pero es bueno que se sepa lo siguiente: ¿cuál es el origen de la actual ley universitaria, la 3220, y la creación de la SUNEDU? Es bueno que se sepa que el Tribunal Constitucional en algún momento emitió esta sentencia, que casi poco la conocen, que es la 0017-2008, proceso de inconstitucionalidad, STC 0018-2008 PI. Ahí se estableció en algún momento, en uno de los fundamentos, que la enseñanza superior estaba en crisis y se declaró un estado de cosas inconstitucionales. Y como consecuencia de ello, se emitía una exhortación para que el Estado estuviera vigilando la calidad de la enseñanza superior. Y en ese contexto es que se sugería que existiera una suerte de superintendencia que fiscalizara. Eso lo decía ya el propio Tribunal Constitucional, del cual me cupo con otro colega, Ernesto Álvarez, haber sido los autores de esa sentencia, en nuestra condición como magistrados, ¿no? En consecuencia, hoy por hoy, el tema de la autonomía universitaria, quiero aquí reflexionar desde el punto de vista político y jurídico, es cuál es la naturaleza, cuál es la esencia de la autonomía universitaria. Y es bueno tener esta cartografía cognitiva de ruta. Se discute si la autonomía universitaria es un derecho fundamental o una garantía institucional. Ubiquémoslos así. El debate se encuentra a la fecha en plena efervescencia teórica. Existe una posición europea, básicamente a partir del pensamiento constitucional español, que sostiene que la autonomía universitaria constituye un derecho fundamental y como tal fue desarrollado en una sentencia que es la STC 26/1987, que fue emitida el 27 de febrero a raíz de un proceso de inconstitucionalidad sobre una ley de reforma universitaria. Ahí en el fundamento 4.a se sostenía que los derechos fundamentales y las garantías institucionales no son categorías jurídicas incompatibles o que necesariamente se excluyan, y concluía que la autonomía universitaria se configuraba como un derecho fundamental. Hay un profesor, amigo nuestro, que es José María Baño León, que critica esta postura. Hay otros profesores que la defienden, como es Alfredo Gallego Anavitarte, ¿no?
¿Cuál es la posición que asume el Tribunal Constitucional peruano? Se los sintetizo. A lo largo de muchas sentencias, que no voy a estar glosándolas ni nombrándolas, ha señalado que la autonomía universitaria viene a ser una garantía institucional. Y quiero detenerme aquí un poquito. El concepto garantía institucional es un concepto que fue acuñado por un profesor germano occidental llamado Carl Schmitt, que fue un célebre politólogo, filósofo político que reflexionó y tuvo una polémica con otro profesor llamado Kelsen para ver si se creaban o no los famosos tribunales constitucionales, entre otras cosas. Él sostenía de que la garantía institucional es una prerrogativa competencial, es una competencia inherente que lo tienen determinadas entidades estatales y que se extiende para las universidades. Por ejemplo, las universidades públicas o privadas, su prerrogativa competencial se expresa a través de la autonomía universitaria. Entiéndase entonces que la autonomía universitaria es la garantía institucional de las universidades. Así también existiría garantía institucional a nivel de los gobiernos regionales o los gobiernos municipales, pero también tienen garantía institucional todas las entidades del Estado. Por ejemplo, el legislativo, su potestad es legislar y fiscalizar. El ejecutivo, administrar la red pública. El órgano de justicia, impartir justicia. Y así la RENIEC, la OMPRE, el Jurado Nacional de Elecciones, la Superintendencia de Banca y Seguro, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, etcétera, etcétera. Todos los órganos que estructuran el Estado. El Estado es un ente, una entelequia que nadie la ha visto, pero está conformado un poder político. Este poder político se expresa en diversos órganos, cada órgano tiene sus atribuciones y sus competencias. Esas atribuciones y competencias constituiría la garantía institucional. Las universidades tienen esa garantía institucional expresada en la autonomía universitaria. Y es así como en el proceso evolutivo se establecieron pues dos sentencias que sentaron las bases de la autonomía universitaria, que es la 04232-2004 y la 0010-2006. Luego viene un tercer tramo de jurisprudencia que fue lamentablemente, digo lamentablemente, fue la 0014-2014, porque fue la sentencia del anterior Tribunal Constitucional en donde legitimó como constitucional toda la ley universitaria. Y recordarán muchos rectores que esa ley, no bien entró en vigor, ordenaba que todos los rectores que estaban ahí se fueran a su casa y tenían que convocar a nuevas elecciones, que todos los que tenían 70 años que cesen y que había una serie de prerrogativas. Eso inclusive me llevó a hacer una crítica a la sentencia y salió este libro dedicado prácticamente a la crítica a la ley universitaria, que tenía muchas inconstitucionales y entre otras, aquí voy a agarrar carne, la creación de la SUNEDU. ¿Por qué? Si bien la circunstancia de haber sido magistrado del tribunal fue que se sugería que se creara una suerte de superintendencia, pero no bajo la estructura de que esta superintendencia esté monopolizada por el Ministerio de Educación, porque tal como estuvo primigeniamente concebido en la ley universitaria, SUNEDU estaba adscrita al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación, acompáñenme a razonar, forma parte de la estructura del Poder Ejecutivo. Ergo, o sea, por tanto, el Poder Ejecutivo tenía los lineamientos políticos e institucionales del sistema universitario, y eso significaba yugular la autonomía universitaria. Conceptualmente, la autonomía universitaria viene de la descripción semántica autónomos, auto uno mismo, nomos norma. Por lo tanto, la autonomía viene a ser el autogobierno en muchos ámbitos, que aquí el propio tribunal lo ha señalado en una serie de posturas jurisprudenciales que no voy a estar glosando en esta breve conferencia, que son minutos valiosos. Entonces, es bueno que se precise que esta 0014-2014, que convalidó como constitucional toda esa ley, luego se expide la famosa ley que generó todo un cotarro político, que es la 31520, en donde se asumió
el restablecimiento de la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. Precisamente sobre la base de esa ley, esta entidad en su momento interpuso una demanda de amparo para que no se publicara esta ley. Y el organismo SUNEDU de hasta hace poco planteó ese amparo, se declaró fundado y el día de ayer se acaba de notificar que por fin terminaba este largo y penoso camino en donde con anterioridad, y aquí voy a citar, el Tribunal Constitucional ha rescatado nuevamente el concepto de la autonomía universitaria y ha emitido 2 sentencias, que es la 008-2022, que es el proceso de inconstitucionalidad, en donde declara absolutamente constitucional la ley universitaria. Y voy aquí, ya estoy por terminar, déjeme leer que señala que declarar fundada la demanda competencial planteada por el Congreso de la República contra el Poder Judicial en relación con el proceso de amparo tramitado en el expediente tal, conforme a los fundamentos tal, nula las resoluciones tales y tales de ese proceso de amparo que suspendía el proceso de la renovación del Consejo Directivo de SUNEDU, porque ya fue excluido la cartera de educación ahí, ¿no? El segundo fundamento igual declara nulas este tema del amparo, y en el proceso de inconstitucionalidad sostuvo interpretar que todos los representantes, ustedes, honorables miembros del Consejo Directivo de SUNEDU, que integran el Consejo Directivo de SUNEDU, incluidos los de las universidades públicas o privadas, una vez que asumen la función pública en dicho Consejo Directivo, a tenor de la modificación del artículo 17 de la Ley 3220, prevista en la Ley 31520, deberán constituirse, ya sea constituido, en el ejercicio del cargo como miembros independientes y neutrales, debiendo actuar con imparcialidad y sin asumir la representación de ninguna institución, conforme a lo señalado en los fundamentos 85 de esta sentencia. Es decir, queridos y honorables rectores, se ha tenido que trajinar largos temas judiciales para que ya la hoja se voltee, y ahora lo que queda, queridos, ya estoy terminando, honorables colegas, es dejarnos de estos litigios y que empiecen ustedes a ejercer esta sublime tarea de crear la gran reserva del capital humano, que son los profesionales que van a desarrollar el bienestar de esta nuestra patria. Ese es, en síntesis, aquí no se requiere erudiciones, no se requiere reflexiones ni filosóficas, ni que venga un político, nada. Cada universidad, desde el pensamiento antiguo, y seguramente ya se instaló la cuarta revolución, ya está la inteligencia artificial, ya se habla de la transhumanización, ahora ya los chicos están ya no conversando con Alexa, no con Siri, sino ya están con otro tipo de instrumentos conversando y la inteligencia artificial le responde cosas. Sin embargo, la inteligencia humana siempre será necesaria, porque los profesores universitarios, del cual me corresponde ser con honor un profesor de una universidad pública, tenemos el rol de llevar de la mano a los alumnos, porque les damos una cartografía de ruta cognitiva, pese a que Internet, todo lo insondable de Internet, aparentemente está todo. Yo les convoco a ustedes, ilustres rectores, a que todos depongamos esas cosas emotivas y afirmemos pletóricamente el prestigio de cada universidad, pública o privada. Pero en la pública sí tenemos que luchar, porque la plata nos la da cada trabajador a través de los impuestos, y nosotros tenemos que llevarlo a buen puerto. Ojalá que
con toda la lectura que ha dado nuestro rector y nuestra ilustre rectora de la San Marcos, empiece ya una nueva era y empiece ya a que esta casa de estudios sea convocada de vez en cuando para eventos en donde se afirme un nuevo grito de Córdoba, que es el grito de afirmar la reinstitucionalización del mundo académico. Les exhorto, queridos amigos, a que luchemos a afirmar nuestra patria desde nuestras modestas trincheras, y la trinchera de ustedes es extraordinaria, valiosa, y el país espera de ustedes muchas grandes cosas de este derrotero. Ya estoy divagando como político. Lo dejo aquí, queridos amigos. Muchas gracias y que Dios bendiga a la Universidad Peruana. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Eto por su reflexión y grandes aportes. Y bueno, también queremos agradecer la sintonía de nuestros seguidores y recordarles que tanto el evento de ayer, sostenido con las autoridades de las universidades privadas, como el del día de hoy, va a ser encontrado y disponible en nuestras redes sociales institucionales a través del Facebook y Twitter. Muchísimas gracias.